Las Trece Rosas es continuación de una línea de investigación que abrí cuando investigué la figura de Timoteo Mendieta Alcalá, que fue otra persona, carnicero de profesión y secretario general de la UGT en Sacedón, Guadalajara, que fue fusilado tras la Guerra Civil y que se convirtió en un mito dentro del movimiento de la memoria histórica. Entonces me pareció muy interesante abrir un camino de investigación en ese campo. No tanto analizar la represión franquista en términos globales, generales, sino empezar a trabajar determinados personajes que fueron ejecutados o asesinados, dependiendo de la visión de cada persona, tras la guerra civil. Ahora estoy también con otra persona que era periodista y sobre el que pienso elaborar un artículo. ¿Por qué? Porque me interesaba mucho ver cómo funcionaban los tribunales franquistas, pero no, como ya he indicado, no globalmente, sino en casos concretos. Y en el asunto más concreto y más preciso de las Trece Rosas es que era un tema que me interesaba muchísimo, porque estaba vinculado con varios aspectos. La represión, la fuerte represión realizada por los sublevados en Madrid inmediatamente después de su ocupación y sobre todo un hecho que muchas veces es desconocido, porque se piensa que con la rebelión de Casado terminó la guerra civil. No, la guerra civil no terminó con la rebelión de Casado, ni con la entrada de las tropas franquistas en Madrid. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista no aceptó esa derrota y continuó luchando. ¿Cómo continuó luchando? Poniendo en marcha un movimiento de guerrilla urbana al que pertenecían las Trece Rosas. Ese movimiento de guerrilla urbana, dada la fuerte presencia de policía y militares del SIM, así como la existencia de confidentes dentro de la organización comunista, fue segado en sus inicios. Pero evidentemente las GSU, las Juventudes Socialistas Unificadas, que eran la organización juvenil del Partido Comunista a la que pertenecían la mayoría de las Trece Rosas, no todas, porque algunas pertenecían directamente al Partido Comunista, era, digamos, el órgano sobre, o la organización sobre la que se iba a construir esa guerrilla urbana. Bueno, era carnicero de profesión, no se le llama el carnicero de Sacedón. Eh, Timoteo Mendieta Alcalá formó parte del comité de partidos del Frente Popular y en el caso concreto de Sacedón participó en los simulacros de juicio que condenaron a muerte a 28 personas. No, sí, la represión comenzó el mismo 17 de julio, pero digamos que esa represión me interesa menos como historiador porque se hace en tiempos de guerra, Ah, porque también hubo represión también en el lado republicano. Me interesaba el funcionamiento de la represión después de la guerra. Una cosa es, por ejemplo, lo de las Trece Rosas, que ahora lo explicaremos, y otra cosa es la represión contrarrevolucionaria como manifestación de agravio, y me voy a explicar. Hubo mucha gente tras la guerra civil que fue fusilada no por Franco, sino por sus vecinos. Fueron los vecinos los que forzaron a las autoridades militares a llevar a cabo esa represión como desagravio. En el caso de Sacedón, hubo muchos muertos durante la guerra civil y cuando entraron los sublevados en Sacedón, inmediatamente los familiares de esos muertos entregaron un listado de quienes habían participado en esas ejecuciones y exigían un acto de desagravio. ¿Cuál era el acto de desagravio? Que se fusilase a los responsables de esas muertes. Eso se dio sobre todo en el medio rural, pero también en el medio urbano. Es decir, en Madrid los familiares de los asesinados durante la guerra civil exigieron
cuando entraron los sublevados, o la mayoría, hubo algunos que no exigieron, por ejemplo, la familia de Ricardo de la Cierva, que tenía bastantes muertos, no exigió, pero hubo otros que exigieron, evidentemente, que se ejecutase a los responsables. Luego hay que añadir la represión sobre los elementos comunistas, etcétera, etcétera, sobre los guerrilleros que seguían actuando tras el final de la guerra civil, pero hay una represión porque es un acto de desagravio. De alguna manera, yo defiendo esta teoría. Los sublevados tardaron 3 años en ganar la guerra. Como consecuencia de que tardaron 3 años en ganar la guerra, la represión republicana pudo desarrollarse a lo largo de ese tiempo. De alguna manera había que, entre comillas, eh, desagraviar a esas personas que como consecuencia de que el golpe de Estado no había triunfado inmediatamente, habían visto cómo sus familiares eran ejecutados o asesinados. Yo, por ejemplo, estudié ese caso, el de Sacedón en concreto. También es cierto que cada caso es particular y sobre todo yo doy mucha importancia a la duración. Es decir, no es lo mismo que esa zona sea ocupada a los 2 meses de comenzar la guerra que sea ocupada cuando ha terminado la guerra. Yo creo que la tensión acumulada en esos 3 años lleva a mucha gente a manifestar explícitamente un deseo de venganza. A manifestar explícitamente un deseo de venganza. Hay algunos historiadores que la han trabajado, pero a mí me parece muy importante entender esa venganza como una justicia desde abajo, bueno, como una justicia entre comillas, desde abajo. No, no decir que el entramado represivo franquista va fusilando por todos los pueblos de España a los republicanos que no han podido huir. No, se les fusila porque previamente hay vecinos del pueblo que dan los nombres. Porque cuando entra un capitán o un comandante en Sacedón, él no sabe ni siquiera dónde estaba Sacedón. Seguía por un mapa. Y cuando entra allí, él no sabe lo que ha pasado en Sacedón. Son los vecinos que han estado allí los 3 años de guerra civil los que le informan de lo que ha ocurrido. Y ya se pone en marcha la maquinaria represiva. Sin esa información es casi literalmente imposible saber quién es quién en un pueblo que entonces tenía 2.000 habitantes. Otra cosa es Madrid, donde se podía tener una visión más clara de quiénes conformaban las autoridades, bueno, quiénes eran las autoridades de la ciudad durante los 3 años, etcétera. Pero en cada pueblo de España resulta muy complicado tener ese conocimiento, salvo que te lo proporcionen los vecinos. Es las autoridades más importantes sí, pero en un pueblo no. En un pueblo es cierto que ellos animaban a delatar, pero o a contar lo que había pasado. Tampoco yo cuando estudié ese caso, lo que yo vi en las declaraciones es que tampoco es cierto que habían muerto 30 personas en un pueblo de 2.000 habitantes, que es mucha, mucha gente. Es mucha gente. Entonces, digamos que yo lo que vi es que tampoco era necesario que les animase. Ya de motu propio, ellos delataron a los responsables. No se les tuvo que forzar, porque la represión es bastante llamativa. Yo estuve allí en el año 2019 antes del COVID y los nombres seguían en la iglesia. Bueno, se convierten en un mito en dos momentos. El primer momento dura muy poco. Son fusiladas, es que no son 13, son 56. Es decir, lo que llega a Francia es que se ha fusilado a 56 jóvenes en una noche. Entonces hay un movimiento por parte de la hija de Marie Curie en contra de la represión que está llevando a cabo el general Franco. Pero ¿qué ocurre? Que ese movimiento dura muy poco tiempo, hay alguna manifestación, pero dura muy poco tiempo,
porque el 1 de septiembre comienza la Segunda Guerra Mundial y los fusilamientos son del 5 de agosto. Entonces, a partir del 1 de septiembre, el mito de perdón, la historia de las 13 rosas se olvida. Se olvida porque, evidentemente, todo lo tapa la guerra y sobre todo luego el Partido Comunista tiene muchísimos problemas. Pero no solamente internos, sino problemas externos porque comienza la Guerra Fría. Entonces, progresivamente el Partido Comunista lo que intenta es integrarse dentro de las fuerzas antifranquistas. Y en 1956 lanzará la idea de la reconciliación nacional cuando Santiago Carrillo llega a la Secretaría General de esta organización. ¿Qué ocurre entonces? Que no da ninguna importancia a las 13 rosas. De hecho, resulta curioso que Federico Melchor le dice a Carrillo, eran amigos de juventud, de cuando estaban en las Juventudes Socialistas Unificadas, y cuando anteriormente habían estado en las Juventudes Socialistas, le dice que va a ser una historia de las 13 rosas y Carrillo le dice que si ha cambiado de sexo. ¿Que ¿A qué viene eso? Que eso ahora, que ya no tiene sentido andar recordando ese tipo de acontecimientos cuando, digamos, el franquismo se está debilitando y va a haber un proceso de cambio en España. Bueno, quedan olvidadas y en los 80 hay alguna mención a las 13 rosas, pero son menciones mínimas. ¿Cuándo comienza a convertirse en un mito? Comienza a convertirse en un mito cuando se produce o cuando aparece en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. ¿Por qué? Porque es un mito limpio. Son 13 mujeres jóvenes que fueron fusiladas. Y además, digamos que además de ser un mito limpio, lo limpian más. ¿Por qué? Porque siempre se dice que las fusilaron por intentar reorganizar las juventudes socialistas unificadas. Y claro, digamos, hay distintas obras, Fonseca, etcétera, que presentan ese mito. ¿Qué ocurre? Que esa no es toda la verdad. Ellas formaban parte de una organización armada. No habían cometido ningún crimen, pero se habían cometido delitos. ¿Por qué? Porque en 1939 estaba penado con la muerte poseer armas. Y ellas lo que hacían era recoger armas en los frentes de batalla para poner en marcha esa guerrilla urbana. A eso se añade dos elementos más que son los que provocan eh, digamos, que sean procesadas y que las penas que iban a recibir fueran bastante elevadas. Luego hablaremos de una cuarta dinámica, que esa, digamos, se produjo de imprevisto. El segundo elemento es que además de recoger armas, las GSU estaban intentando practicar el entrismo y algunas de las 13 rosas estaban en conocimiento de esa idea e incluso iban a participar. Es decir, querían incorporarse a las organizaciones franquistas para destruirlas desde dentro. Básicamente lo que luego hicieron las comisiones obreras en los sindicatos. Y el tercer elemento era un posible atentado el día del desfile de la Victoria. Ese hecho, eh, digamos, se ha ridiculizado. ¿Cómo iban a hacer un atentado? Sin embargo, el secretario de organización del Partido Comunista, Pedro Fernández Checa, que es el defensor a ultranza de este modelo de oposición al franquismo, es decir, de la puesta en marcha de una guerrilla urbana contra los dirigentes de la Cominter que consideran que eso va a ser un desastre y que va a acarrear una fuerte represión, Pedro Fernández Checa defiende la necesidad de provocar un atentado o de poner en marcha algún tipo de hecho sonado que ridiculice el franquismo, que ridiculice el franquismo. Entonces, viendo las declaraciones, te das cuenta que ese hecho sonado se iba a producir el día del desfile de la Victoria. Gutiérrez Mellado, como reconocía a su hijo, estaba realmente atemorizado por esa ceremonia que se iba a producir, porque iba a suponer la entrada de Franco en Madrid e iba a estar todo el cuerpo diplomático presente. ¿Cuál era el problema? Que era imposible vigilar la castellana. ¿Iban a atentar contra Franco? No, no.
iban a provocar una estampida, probablemente en el desfile, que ridiculizase a Franco. Algo tan fácil como lanzar una granada. Y tenían granada. No, cuando decían un atentado, no, no era un atentado contra Franco. Era provocar algún hecho que ridiculizase el franquismo o a Franco, que demostrase que no controlaba Madrid y que debilitara su imagen ante la opinión pública española e internacional. Y esos son los tres hechos o los tres, digamos, las tres acusaciones fundamentales que se hacen a las 13 rosas cuando son detenidas. Guerrilla urbana, entrismo, atentado contra Franco. Bueno, atentado el día del desfile de la Victoria, que sería más correcto. Ese es la muerte de Gabaldón se produce cuando ya están encarceladas. ¿Qué ocurre? Ahí hay tres elementos que acabo de citar. Guerrilla urbana, entrismo, posible atentado el día del desfile de la Victoria. Yo no puedo especular. Probablemente las penas hubieran sido muy duras. Dudo mucho que sobre la base de esos tres, de esas tres acusaciones, se hubiera fusilado a los 56. Probablemente se hubiera fusilado a las principales cabezas de la organización, tanto del Partido Comunista como de la GSU, que estaban detenidas, y los otros hubieran sido condenados a 30 años de cárcel. No había cadena perpetua, 30 años de cárcel. Pero ¿qué ocurre? Que se produce el atentado contra Gabaldón, su hija y su chofer. La muerte de Gabaldón en el 1 de agosto de 1939. ¿Qué ocurre o qué supone la muerte de Gabaldón? La muerte de Gabaldón es clave. ¿Por qué? Porque Gabaldón muere asesinado por miembros de la GSU. Porque en la detención del grupo al que pertenecía las 13 Rosas hay un personaje clave que es Sinesio Cavada, el pionero, que era el jefe de la organización militar de las Juventudes Socialistas Unificadas, al que no se le puede detener. Se escapa. Y Sinesio Cavada se convierte en el nuevo jefe de la organización de facto y es el que organiza un nuevo grupo de acción directa que tiene el nombre de los audaces. Los grupos de acción directa especializados en operaciones rápidas en la GSU se le denominaban audaces. Están los audaces en Sinesio Cavada, pero por ejemplo en el sector ventas había otro grupo de audaces. Sinesio Cavada ordena a sus audaces que asalten la prisión de Oropesa cuando se dan cuenta que evidentemente no pueden asaltar la prisión de Oropesa, entre otras cosas porque hay mucha vigilancia, deciden regresar a Madrid, estaban en Toledo, de la forma que habían actuado siempre los guerrilleros, porque estos hombres habían pertenecido, algunos de ellos, a las organizaciones guerrilleras durante la Guerra Civil. Los guerrilleros actuaban fuera del frente, digo, perdón, tras la línea de frente y evidentemente ejecutaban, disparaban. Entonces deciden que van a parar un coche, van a matar a los ocupantes y van a coger ese coche y van a venirse a Madrid porque no han podido cumplir su misión. La mala suerte es que coincide que el coche que detienen es el del comandante Gabaldón, conducido por un chofer y al que acompaña a su hija menor de edad, Luisa. Bien, actúan como guerrilleros máxime cuando se enteran que es Gabaldón y asesinan a los tres. ¿Cuál es el problema? El problema es evidentemente que han asesinado a tres personas, pero hay un problema mucho mayor. El problema es que tras la detención de los miembros del grupo de las 13 Rosas, que dirigía José Penabrea, había quedado fuera Sinesio Cavada, que había empezado a organizar la GSU. Pero el grupo de Sinesio Cavada estaba totalmente infiltrado por agentes del SIM. Sabían perfectamente que esas personas iban a asaltar la prisión de Oropesa y no hicieron nada. Pensaron que como iban a fracasar, ya volverían el lunes, se fueron un viernes y allí los detendríamos. Entonces digamos que se tomaron el fin de semana libre los agentes del SIN, sabiendo que había un grupo de la GSU operando en Toledo y que pretendían asaltar la prisión de Oropesa.
Por tanto, hay una incompetencia manifiesta de los agentes del SIM, que estaba dirigido por José Hungría, cuyo segundo era Francisco Juizi Miranda, y cuyo, digamos, tercer hombre de confianza era el entonces capitán Manuel Gutiérrez Mellado. Bien, ¿qué ocurre entonces? Que ha muerto Gabaldón, pero Gabaldón tiene un problema, que se lleva fatal con la dirección del SIM. No con Hungría, sí con Bonell, sí con otros agentes. Con lo cual, desde el primer momento, la viuda empieza a sospechar que esa muerte ha sido, digamos, favorecida por el SIM. ¿Qué hacen los del SIM? Intentar tapar la boca a la viuda. ¿Cómo van a intentar tapar la boca a la viuda? Dándole la máxima pensión. Gabaldón a Gabaldón no le correspondía la máxima pensión. ¿Por qué? Porque no estaba en servicio. No estaba en acto de servicio. Eh, Ángel Viñas, al que usted conoce, defendía que a Balmes no se le había dado la máxima pensión cuando muere. Es que no se le puede dar la máxima pensión. ¿Por qué? Porque no está en acto de servicio. La máxima pensión solo se da cuando tú mueres en acto de servicio. Gabaldón estaba de vacaciones, no estaba en acto de servicio. Deciden darle la máxima pensión a Gabaldón. Pero sobre todo tienen que tapar su incompetencia. Y se inventan la teoría de que a Gabaldón, o que Gabaldón no ha muerto, digamos, de forma azarosa, sino que existe una gran conspiración comunista para eliminar al SIM, del que forman parte los comunistas ya detenidos en Madrid, entre los que se encuentran las Trece Rosas. El SIM tenía muchísimo poder porque había acumulado mucha información. En los primeros años de la guerra hay mucha gente que tiene mucho que esconder. Y evidentemente presiona a los jurídicos militares explicándoles que todos los que están en Madrid forman parte de la misma conspiración y son de la misma organización que los asesinos de Gabaldón. La segunda idea es verdad, son de la misma organización, pero no forman parte de ninguna conspiración. ¿Cuál es el resultado? Que el SIN decide hacer un castigo ejemplar, perdón, que los jurídicos militares deciden hacer un castigo ejemplar sobre esos comunistas que están atacando a las instituciones del Estado. Y es lo que fuerza o lo que provoca que en el Consejo de Guerra se fusile de los 58 que son procesados y juzgados, se fusilan 56. Algunos, pues digamos que no tenían ninguna causa para ser fusilados, ni siquiera para ser condenados a 30 años. Esa es la razón. Tapar la incompetencia del SIN con la idea de la gran conspiración comunista. Y les sale bien. Luego, evidentemente, el problema es que al final el SIN es disuelto por las tensiones que existía con el Servicio de Información de Falange, con la policía y con el propio ejército. Al final resultaría disuelto. Pero es, por un lado, los delitos que habían establecido los sublevados, que como ya he dicho, hubiera conllevado probablemente alguna condena a muerte. Hay que Hay que partir de la base que algunos miembros del grupo de las Juventudes Socialistas Unificadas de Penabrea, al que pertenecían las Tercerosas, habían sido juzgados con anterioridad y 7 habían sido fusilados. Por eso he dicho, habría habido condenas a muerte, pero no 56 condenas a muerte. Las 56 condenas a muerte son forzadas por el SIN para tapar su incompetencia. Vamos a ver, yo no caigo nunca en el presentismo. Garicano Goñi, que luego fue uno de los ministros franquistas más aperturistas y que aplaudió la presentación de la ley para la reforma política, es quien ratifica las condenas a muerte. Quien ratifica las condenas a muerte. Gutiérrez Mellado, evidentemente, es un agente del SIM que persigue a los republicanos que han quedado en Madrid y cuya participación en la creación de la teoría de la gran conspiración comunista es muy importante. Es muy importante.
En 1939 hay que entender que acaba de terminar una guerra, ha habido muchos muertos por ambos lados y la gente actúa de una forma bastante cruel e incluso brutal. Es probable que luego, con el transcurso del tiempo, cambien, como cambian muchos, cambian muchos. Gutiérrez Mellado es un personaje que es miembro del SIM. Luego es el hombre que lleva a cabo la transición militar, pero evidentemente la forma de actuar que tuvo durante la transición militar fue globalmente positiva, porque acabó con el poder militar en España. Pero el trato que daba a los tenientes generales y luego la forma que tenía de cubrir los puestos fue clave para crear una tensión muy fuerte en el ejército. Entonces, digamos que su obra es positiva, globalmente considerada, pero es un personaje muy poliédrico y su actuación durante la transición también tiene muchas aristas. Eso no quiere decir, como he repetido, que la labor final, el resultado final sea positivo, porque acaba con el poder militar en España y permite, evidentemente, que se pueda asentar definitivamente una democracia en nuestro país. Hay que ver el personaje globalmente. Es que yo ya soy algo mayor para tener mitos. Es decir, mitificar todas las personas son complejas. Decir que una persona es perfecta es difícil. Globalmente su labor es positiva. Eso nadie lo discute. Globalmente su labor es positiva, pero evidentemente es que él no tenía, don José Antonio no tenía práctica de mando. Él nunca había mandado tropas. Hasta teniente general, habiendo mandado, que yo recuerde, un regimiento un par de años. No era un militar de campaña. Entonces no tenía práctica de mando. No es como otros militares que han estado toda su vida mandando tropas y luego saben, digamos, contemporizar, saben tratar a un soldado y saben tratar a un teniente general. Uno de los que participó en el golpe de Estado, que era Luis Torres, yo le conocí, le entrevisté. Era la antítesis de Gutiérrez Mellado. ¿Por qué? Porque él fue el que acabó con las comidas separadas en el ejército. Cuando él llega a la brigada paracaidista, por un lado comían los oficiales, jefes, con los generales, etcétera. Y él dijo que eso se acababa. Y él era el primero que se sentaba con los soldados. A mí me llamaba la atención que él llegaba muy pronto se murió con 98 años. Se tiraba en paracaídas con 60. Y a mí me hizo correr con él en el 98 teniendo él 80 años y yo teniendo 28. Y me llevó con él a correr, porque corría con 80 años. Bueno, era un personaje curioso, ¿no? Otra anécdota era que, por ejemplo, él llegaba muy pronto al cuartel del Pardo, a la sede de la división acorazada, cuando era jefe de la acorazada, para hacer deporte, y lo que hacía era invitar a los soldados que habían estado de guardia a que se dieran una carrera con él. Y luego los invitaba a desayunar, café con churros. Y luego de un golpe de Estado, es decir, que participó en el golpe de Estado. Pero era la práctica de mando que era porque desde alférez provisional había mandado tropas toda su vida. Entonces sabía contemporizar, sabía tratar a los oficiales, etcétera, sin perder nunca el mando, porque era el jefe. Pero tenía esa práctica, Gutiérrez Mellado no. Entonces no sabía tratar a sus comilitones. Y eso es clave eso lo reconoce hasta una persona que le tiene tanto aprecio como Fernando Puel, que es su mayor biógrafo. Le carecía de la práctica de mando porque realmente nunca había mandado. Bueno, eh, yo lo veo mucho más complejo porque ahora va a salir un artículo mío, ya le pasaré cuando aparezca,
que he visto unos documentos que desconocía sobre lo que era la transición. Es decir, la transición tal como la entendemos es obra fundamentalmente, sí, de la sociedad española, pero de Felipe González, eh, Santiago Carrillo, Adolfo Suárez y el rey que apoyó a Suárez contra viento y marea. Ese mito de que es una obra de Torcuato Fernández Miranda no es cierto. No es cierto porque la documentación que yo he visto hoy, lo que quería Torcuato Fernández Miranda no era una constitución, era un franquismo coronado. Era desarrollar a partir de la ley para la reforma política y modificar el resto de las leyes fundamentales, que era también el proyecto de Alfonso Osorio. Es decir, poner en, o establecer en España una constitución acumulativa a semejanza de la que existe en Reino Unido, articulada sobre una serie de leyes fundamentales. Nunca elaborar una constitución que siempre significa partir de cero, partir de cero. Y ese proyecto de un sistema democrático, aunque no parlamentario, sino constitucional, eh, conservador, era defendido por la élite económica, era defendido por la mayor parte del ejército. Y era el que defendía Torcuato Fernández Miranda. Pensaban que no funcionaba mal lo de que el rey eligiera al presidente del gobierno de una terna elaborada por el Consejo del Reino. La terna, perdón, el Consejo del Reino estaría formado por una serie de personalidades vitalicias y luego representantes de los distintos partidos políticos en función del número de diputados que hubieran tenido en las Cortes. Pasaría la terna y sobre eso se elegiría. Entonces, digamos que es más complejo. Al final se impone el proyecto de constitucional porque fuerzan Felipe González y fuerza Santiago Carrillo, que si no se presentan a las elecciones y los comicios del 77 no son constituyentes, y porque lo acepta Suárez. Pero ese no era el proyecto inicial. Por eso en ese artículo yo explico que es mucho más complejo todo el proceso. Aquí siempre parece que cuando hablamos de la transición comienza a partir de 1977. No, la clave no está a partir de junio del 77 con la celebración de las primeras elecciones. La clave de lo que es la transición está entre diciembre de 1976 y junio de 1977, donde hay distintos proyectos. Y No, al por- final, el rey, por una cuestión de edad, se, des- se desembaraza de Areiza y opta por Suárez, que es otra idea también que se ha convertido en un lugar común. El rey elige a Suárez, no, a Suárez no le elige el rey. Suárez pasa un examen y me dirán, ¿dónde le examinan? Le examinan en casa de Ignacio Coca, donde está presente toda la élite financiera del país y económica. Y lo presenta Alfonso Osorio. Y dicen, pues vale, es un chico majo. De hecho, causa tan buena impresión que Emilio Botín, padre, cuando termina eh, la reunión, que es una cena, le dice a Osorio, es muy majo, pero lo veo demasiado conservador. La, la impresión que les dio. Entonces es el chico elegido. ¿Para qué le eligen? Evidentemente, para que se apruebe la ley para la reforma política. Una vez que se aprobara la ley para la reforma política, Suárez tenía que dejar camino libre a las dos personas que no habían participado en su gobierno, que era Areilza, el preferido del rey, y luego, como posible apoyo de Areilza a las Cortes, Fraga y su Alianza Popular. Es, entre otros, Osorio, que quiere actuar de mentor de Suárez, sustituyendo a Fernández Miranda, el que convence al rey y a Fernández Miranda que, digamos, eliminen a Areilza, un personaje muy poliédrico, y opten por Suárez. Y opten por Suárez. Y al final Suárez lleva a cabo toma una serie de decisiones que le enemistan con esa élite que la había llevado al poder. La legalización del Partido Comunista y la
conversión de unas elecciones que eran estrictamente legislativas, primero en parlamentarias, cuando él se presenta encabezando la lista de UCD, y luego en constituyentes. Entonces, digamos que podía haber ido por ahí, podía haber ido por acá. Quien mejor lo explica es Joaquín Garrigues Walker, que dice, a lo mejor si optamos por la vía de la reforma limitada, terminamos en la revolución. Es decir, es que es muy claro, hay dos personas que desde el primer momento se dan cuenta que esto tiene que terminar en un proceso constituyente, que está muy cerca de Suárez. Uno es Joaquín Garrigues Walker, que era yerno de Arelza, y le dice claramente a Arelza a la cara que ha habido personas que han jugado ya su baza, que fueron el pasado, son el presente, que no, pero que no pueden ser el futuro. Y las personas son Silva Muñoz, Federico Silva Muñoz, Manuel Fraguer Ibarne y el propio José María de Arelza. Y el otro es Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que dicen que esto no puede terminar de ninguna otra forma que con una reforma constituyente. Digo, perdón, con un proceso constituyente. Si vamos a una reforma limitada, esto puede acabar en una revolución. Joaquín Garrigues Walker, que escribía muy bien, dice que esto puede acabar como Hanoi. Mis últimas palabras son que las 13 rosas se han convertido en un mito, pero el proceso de su condena y ejecución constituye un elemento, perdón, constituye un acontecimiento muy interesante para ver qué pasó en Madrid en los primeros meses de la inmediata posguerra. Es, digamos, no podemos utilizar el término fascinante porque no es fascinante, pero es encontrar una ciudad totalmente desorganizada que hay que organizar, y como una de las primeras medidas que toman los franquistas es centrarse, sí, en proporcionar servicios básicos, pero también centrarse en cazar, entre comillas, a los perdedores del conflicto y a los líderes que puedan seguir existiendo en Madrid. A mí el libro, como tal, me gustó mucho hacerlo, porque no me centré en el drama humano que aparece en el libro, sino que me centré en el contexto. ¿Qué pretendían los comunistas una vez concluida la guerra civil? ¿Cómo actúa la justicia o el sistema represivo franquista? ¿Quién es quién en ese sistema? ¿Cómo están repartidos las diferentes competencias en esa represión? Y evidentemente, sobre todo, ver al final cuál es el destino. El de los condenados lo conocemos, pero también es muy interesante el destino de los victimarios. Algunos hicieron gran carrera. Garicano Goñi, Carlos Arias Navarro, que era el fiscal, Manuel Gutiérrez Mellado y Roberto Conesa. Otros, pues no recibieron ninguna prebenda. Y algunos, como Manzaneque Feltrer, que era el jefe de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, la máxima autoridad militar en Madrid, tuvo que dejar el ejército porque se le acusó de masón. Que es muy curioso cómo funcionaba la represión. No existía solamente la represión para los vencidos, sino para los vencedores que no demostraban no lealtad, sino que tenían algún elemento sospechoso, oscuro en su historial. Alguien tan importante como el jefe de la Auditoría de Guerra termina teniendo que pedir el pase a la reserva en el ejército y muriendo en la más completa oscuridad.